Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hombres de Verdad está con ustedes una vez más, sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor, Marcos Peña. José, un gusto de verte de nuevo, como siempre. Igualmente, un nuevo programa, una nueva manera de traer las escrituras siempre al corazón de cada uno de los hombres y con el único propósito de que todos seamos hombres de verdad, que al final la meta de hombres de verdad es que seamos hombres de la verdad. Amén, amén. Que estemos basando toda nuestro accionar en esta tierra basada en la verdad revelada de Dios, que con la ayuda de su poder, su presencia, su espíritu, todo podemos y todos debemos, porque Dios nunca nos demanda algo para lo que Él no nos equipe divinamente. Y Él nos ha equipado con su palabra, nos ha equipado con su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo, dice la Biblia, tiene como función guiarnos a toda verdad. Y hay verdad, las verdades de Dios para cada creyente parten de las verdades generales de las Escrituras, pero también en el sentido de decisiones son verdades personalizadas. Dios nunca nos va a pedir a todo, no le pidió, por ejemplo, que estuvimos hablando en un programa anterior acerca de Abraham, no nos va a pedir a todos, sal de tu tierra y de tu parentela, ni mata a tu hijo. Uh-huh. No nos va a pedir en ninguna manera, pero siempre nos va a pedir cosas que no se lo va a pedir a nadie más, pero tú y yo tenemos que aprender a enseñar eso y a vivir eso. Hace ya unos programas atrás iniciamos una serie de padres y cómo deben de ser un ejemplo para nosotros, ya sea de buen ejemplo para imitarlos o de mal ejemplo para evitar caer en eso. Y eso es lo que queremos enfocarle a ustedes, que vamos a estar hablando acerca de esos deberes de esos hombres creyentes y enfocado a sus hijos, básicamente. Como padres, en su rol de padres. En su rol de padres. Estaremos viendo personajes, cuando podamos, estaremos viendo ya principios, pero lo vamos a estar enfocando en el rol de padres, que es el rol que Dios quiere que para las futuras generaciones, para los planes continuos de Dios en esta tierra, que nosotros cooperemos con ello, como ya vimos que Abraham cooperó, no solamente siendo el medio a través del cual vino su hijo, sino formando a su hijo para que Dios pueda continuar su obra a través de su hijo. Porque Marcos, bueno, no vamos a entrar en esas aguas profundas, pero ¿podemos frustrar los planes de Dios? Quizás no los planes generales de Dios, pero probablemente pudiéramos frustrar los planes personales de Dios con nosotros, si no somos los cristianos obedientes y responsables que deberíamos ser, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de su voluntad preceptiva, exacto, siempre puede ser violada. Sí. Pero porque Él expresa lo que Él quiere, pero nosotros obedecemos o desobedecemos. Pero aquí no, Marcos, esto es el ambiente de hombres de verdad, es que nosotros creemos que todo lo que la Biblia dice y nosotros enseñemos aquí, los hombres lo van a obedecer. Van a obedecer su voluntad preceptiva, sus verdades, y eso nos anima a siempre venir aquí este programa. Hoy vamos a hablar acerca de un tema, no es un tema negativo, sino positivo. Todo es positivo, pero paternidad irresponsable, porque hay de todos. ¿Y en quién tú estás pensando o a quién es que vamos a traer para mostrarlo como un ejemplo de paternidad irresponsable y por qué? Si fuera humanamente hablando, ¿verdad? Hay muchos padres. nombres que me llegan a la mente. Elí. Sí, pero de la vida, ¿verdad? Sí. Fuera de la Biblia. Y en Elí vamos a mirar más adelante situaciones, ¿verdad? Sí. Propias de Elí. Elí es lo que sería un tema más adelante de lo que es un padre indulgente. Uh-huh. Pero un padre irresponsable, estoy pensando en un sobrino de Abraham que se llamó Lot. Y
lo estamos enfocando cuando nosotros miramos. En Lot no nos dan los procesos que él tuvo con su hija. Miren lo sabio que es Dios en la manera en que nos enseña a nosotros. No hay, Marcos, en la primera mención que se da de Lot es al final del capítulo 11, cuando se comienza a hablar acerca de la familia de Abraham y de su padre Taret, y que Lot quedó huérfano y Abraham lo adoptó como hijo, y luego en el capítulo 12 que salió con él, y luego dice la Biblia que en capítulo 13 del libro de Génesis, él se separaron, no por conflictos personales entre ellos, sino básicamente por el ganado, y luego habla de que fue poniendo sus tiendas Sodoma. Después, para que vean un recuento, después el capítulo 14 habla cuando cayó preso, y dice la Biblia que Abraham fue y lo rescató. La próxima mención que se hace de Lot es el capítulo 19. Y en el capítulo 19 habla básicamente de que los ángeles fueron a la casa de Lot, le dijeron que saliera, él salió con su esposa y sus hijas, y cayó fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra, y él terminó viviendo en un lugar muy solo y apartado, porque tenía miedo de los demás. Entonces, hay otra mención que hace en el libro de Lucas, acordaos de la mujer de Lot. Otra mención también aparece en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, cuando dice que era un justo que afligía su alma. Que es importantísimo ese dato, porque una vez más, como sucedió con Abraham y con otros personajes, tenemos el relato en el Antiguo Testamento, pero no sabemos exactamente qué estaban pensando, qué estaban sintiendo, sino el relato de lo sucedido. Y uno asume, uno deduce. Pero es interesante escuchar que él sabía el tipo de ciudad en la que vivía. Él veía lo que estaba pasando y él se afligía. Y eso se habla para decir que era un hombre justo. Sí. Pero nosotros vamos a ver, o podemos deducir, que una cosa es que tú te aflijas y otra cosa es que tú te quedes. Y yo presento todo este recorrido histórico, es para decirle a ustedes, ni idea tenemos de cuál fue su enseñanza, si le enseñó a sus hijas, si lo que fuera. O sea, no encontramos eso. Con Abraham sí lo encontramos. Ahora, ¿por qué decimos entonces que es una paternidad irresponsable? Lo decimos porque cuando nos damos cuenta de lo que fueron capaces sus hijas y lo que sucedió al final, uno puede inferir muchas cosas que sí están en el relato bíblico. Para mí, lo primero es, Marcos, que toda decisión que tú vayas a tomar en esta vida que involucre tu familia tiene que venir de Dios. Si tú tomas decisiones sin involucrar a Dios, entonces tú estás siendo un padre irresponsable porque tú no sabes las consecuencias que eso va a traer sobre tu familia. No importa lo que sea que tú tienes las facilidades de irte para Estados Unidos o para Europa, porque por tal razón, tú tienes que decirle al Señor, Señor del cielo, esto va a ser, es lo que tú quieres para mi vida, va a servir de provecho para mis hijos. A veces, Marcos, elegir la iglesia, que personas se molestan en una iglesia y se van, elegir el lugar donde van a vivir dentro de su país. Cualquier decisión que tú tomes, que de una manera u otra tú sabes que puede ayudar o afectar a tu familia, tiene que ser bajo la dirección de Dios. Porque si no lo hace así, va a afectar tu vida y también va a afectar la vida de tu familia. Y cuando Lot decidió irse a Sodoma y Gomorra, Abraham le dijo, si te vas a la derecha, vete a la izquierda, si te vas a la izquierda, vete a la derecha. Él tuvo que haberle dicho, y eso es lo que le decimos a todos, dame un tiempecito para yo orar y decirle al Señor que me diga a dónde yo debo ir, qué yo debo hacer. Porque cuando hubo una hambre
dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, el capítulo número 26, que hubo hambre en los días de Abraham. Él descendió a Egipto y descendió a Abimelech sin tomar en cuenta a Dios. Y dice la palabra de Dios que eso le pudo haber traído problemas a su esposa, a su familia. Pero más adelante dice la Escritura en el libro de Génesis 26 que cuando Isaac vino un hambre, Dios le dijo, no descienda a Egipto. O sea, y Isaac, por lo que parece decir la Biblia, era un hombre de oración. Me gusta mucho porque era un hombre de oración. En el libro de Génesis, el capítulo 24, cuando venía Rebeca hacia él, dice la Biblia que él estaba en el campo meditando, y la palabra en hebreo allí es una palabra que significa que él estaba orando. Y más adelante, cuando él vio que su esposa no podía dar hijos, dice la Biblia que le oró al Señor. Entonces, un padre va a ser un padre irresponsable si cuando toma decisiones que van a afectar a su familia, no lo consulta con Dios. Eso es uno, José. Lo otro es cuando toma decisiones por parámetros equivocados. Me gusta, no porque sea bien, sino por el detalle del relato bíblico. En Génesis capítulo 13, cuando Abraham le da la opción de elegir, oigan lo que dice. Alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Eso fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán. Y viajó Lot hacia el oriente, y así se separaron el uno del otro. ¿Qué fue lo que motivó la elección de Lot? Lo que él vio. ¿Ustedes no les sabe a otros relatos? Desde el inicio de la creación, en la caída, y vio la mujer que el árbol era bueno y deleitoso a la vista y agradable para comer. Y luego más adelante de este relato en el libro de los Jueces, en el capítulo 7, donde Dios ordena cuando entran a la primera ciudad de Canaán a conquistar, no tomen botín, guarden todo, destruyan todo. Y Acán desobedece. El relato dice, y vio Acán un manto babilónico y un lingote de oro. En otras palabras, nos dejamos llevar por la vista, nos dejamos llevar solo porque lo que nuestros ojos ven. Eso es lo mismo que tú estabas diciendo. ¿Cuántas familias no hemos visto nosotros que han decidido mudarse porque ven que fulano le fue bien? Pero ese bien no necesariamente es que le fue bien espiritualmente. Exacto. Es que le fue bien económicamente. Pero no ven a veces el precio que hay que pagar. Uh-huh. Yo supongo que a ti te pasa como a mí, José. En muchas ocasiones uno tiene en su oficina hermanos que quieren emigrar a otros países. Y yo estoy seguro, sin que hayamos hablado esto, que tú piensas igual que yo. No es pecado emigrar. Hay ocasiones en que hay razones para hacerlo. Pero mi preocupación, y supongo que la tuya, es que en muchas ocasiones, quizás la mayoría, el principal elemento que se ha considerado ha sido el económico. A veces el único. Y a veces el único. Entonces uno dice, pero, y me encanta cómo nosotros los seres humanos respondemos, tenemos todas las respuestas cuando queremos hacer algo. Porque la respuesta en teoría es verdadera, pero no lo es. Cuando te dicen, pastor, nos salieron los papeles y nos vamos a tal ciudad. Y tú le preguntas, ¿y ya buscaron dónde se van a congregar? Dice, no, todavía. Pero eso es lo más importante. Respuesta. Pero total, donde quiera iglesia. ¿Serio? O sea, si usted está oyendo lo que yo estoy diciendo y dice, ¿por qué tiene eso de malo? Entonces está en la misma posición que esas personas. Es que nosotros decimos con la boca que lo más importante es nuestra relación con el Señor. Que lo más importante en nuestras vidas es Dios, su reino, su palabra.
Y si decimos eso, ¿cómo es posible que yo programe algo trascendental en la vida de mi familia, que voy a trasladarme, que voy a trasladar a mis hijos, que voy a salir de donde tengo una buena iglesia, que voy a salir de donde soy pastoreado, que voy a salir posiblemente de donde tengo un buen colegio, donde los crían con los mismos principios y valores que nosotros? Donde está el resto de la familia que conoce al Señor, donde tenemos buena relación no solamente de hermanos y primos de sangre, sino hermanos y primos en Cristo. Y por el aspecto económico, porque yo veo que otro que se fue anda en un carro del año, porque yo veo que adquirieron casa fácilmente. Nosotros conocemos las diferencias que hay, pero mis hermanos, nosotros tenemos que pensar sobre todas las cosas en cómo va a afectar eso a nuestros hijos. Y eso fue algo que Lot no consideró, sencillamente vio la hermosura, vio la belleza, el progreso, las condiciones materiales y decidió mudarse allá. Llegamos al tiempo de la pausa, seguiremos desarrollando este tema al regreso. Quédese con nosotros, por favor. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. José, estábamos hablando y abundando un poquito en algo que tú iniciaste desarrollando, de que la irresponsabilidad se muestra cuando nosotros no valoramos qué es lo mejor para nuestros hijos y tomamos decisiones impulsivas que los involucran a ellos. ¿Cuántas veces uno ha manejado situaciones así, decisiones que los padres toman sin pensar en los hijos? Yo recuerdo casos de esposos que en un momento determinado han decidido que sus esposas debieran de irse a trabajar para tener un poquito más de recursos y estar más cómodos. Pero tú no estás pensando en los hijos cuando están pequeñitos. Los hijos necesitan a su mamá presente. No, la decisión es puramente económica. Y después en un futuro se están quejando de que los hijos están viviendo una vida desordenada, que se le han convertido en un problema. Así que nuestra responsabilidad incluye dar lo mejor a nuestros hijos. Y lo mejor que nosotros podemos y debemos dar a nuestros hijos es todo aquello que los acerque al Señor. Todo aquello que les permita, que cree las condiciones para que ellos puedan no solamente encontrar la perla de gran precio y el tesoro escondido, sino disfrutar de eso. Hay otros elementos que encontramos aquí, como con el caso de Lot, que son elementos inferidos, pero repito, es que cuando nuestros hijos actúan mal, no es que nuestros hijos tienen que ser deberían ser, no obligatoriamente, pero deberían ser cristianos y deberíamos formarlos así. Pero cuando nosotros vemos a nuestros hijos, como yo he visto a hijos de creyentes viviendo teniendo conductas que son tan cuestionables, cuando nosotros sabemos que hasta los hijos de los no creyentes quizás no lo harían, porque han recibido, como hablamos antes, ¿verdad? Dios ha puesto sus leyes, sus principios en el corazón, al punto tal que podemos decir que en el mundo hay muchos padres que no son creyentes y han sido padres responsables. Porque son criaturas de Dios a quienes Dios le demanda lo mismo y le pone esos principios en su corazón. Porque la familia y el matrimonio no son instituciones cristianas, son instituciones divinas. Y cuando separamos lo de cristiano, nos referimos, ¿verdad? Es que existen antes que el cristianismo existiese, existen desde la creación misma. Y valoramos a una familia
que aunque todavía no haya puesto su fe en Cristo Jesús, pero vemos que el matrimonio tiene la misma validez que para aquellos que lo han hecho. Igualmente para nosotros, como nuestra familia, cuando recibimos a los alumnos, a veces en los colegios o en las iglesias. Entonces, otro aspecto que yo puedo mirar, inferir de una persona es que no le enseña a sus hijos el valor de saber elegir cónyuges. En Marcos, cuando dice la palabra de Dios que los novios de las muchachas le dijeron que iban a destruir a Sodoma, se lo dijo Lot, dice la Biblia que ellos comenzaron a burlarse. En otras palabras, no eran muchachos temerosos de Dios. No lo eran. Y cuando el papá y cuando nosotros miramos el caso de Abraham, que tocamos en un programa anterior, que era un padre responsable, él se ocupó de enseñarle a sus hijos acerca de no ligarse con personas que no fueran de su pueblo. Y Marcos, hay algo interesante. En el libro de Génesis, el capítulo 28, dice la Biblia que fruto de que Jacob había robado la bendición a su papá, mayorcito ya, que no podía ver, Caín no, sino su hermano Esaú, estaba pensando como en matarlo, y parece que lo verbalizó y llegó a los oídos de su mamá. Decidieron enviarlo donde Labán, para que allá en la parentela, como hizo Abraham, encontrara una esposa. Y ellos se sentaron los dos, le dijeron a Jacob: no queremos que te cases con mujeres paganas de por aquí, para que adoran otros dioses. Vete allá. Un detalle importante, Marcos. Esaú estaba escuchando eso. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, el capítulo número 28. Mira lo que dice en Génesis, el capítulo número 28. Algo muy importante. Y te lo voy a decir por qué. Dice Génesis, el capítulo número 28, lo siguiente. Y vio Esaú, versículo 6, cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y que se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue a Esaú a Ismael, y tomó para sí a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Naibot, además de sus otras mujeres. Fue en ese momento que Esaú se dio cuenta. ¿Qué podemos inferir? Que Isaac y Rebeca no se sentaron para decirle: hijo, no elija mujeres de aquí. Al punto tal de que cuando tú lees en Génesis el capítulo 27, al final, dice la palabra de Dios, ahí en el capítulo 27, ya al final, es capítulo 27, sí, dice: y dijo Rebeca a Isaac en el versículo 46, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Sería el capítulo 26, capítulo 26, versículo 34, que es donde termina. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basamet, hija de Lon, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea, cuando él se dio cuenta, porque oyó a sus padres, ya él había cometido errores. Y para subsanar ese error dice: wow, ahora que yo me doy cuenta por qué a mi papá y a mi mamá no le gustan estas muchachas y le han sido nueras malas pareciera ser. Porque dice la Biblia que parece que la percepción que tuvo era: me están fastidiando la vida con lo que hacen. Entonces, yo siempre he tomado ese pasaje para decirle: antes que sus hijos estén en la edad de elegir
lo que sea, específicamente una esposa, siéntense con ellos. Hay que instruirlos de antemano. Instrúyalo de antemano. Entonces, una paternidad irresponsable es la paternidad que sufre con las malas decisiones de sus hijos por causa de no haberlo instruido a tiempo. Una paternidad irresponsable es cuando ve a sus hijos sufrir o ellos sufren por las decisiones de sus hijos porque no lo instruyeron a tiempo antes de que esa decisión fuese tomada. Así que si las hijas de Lot no eligieron muchachos correctos, era porque Lot no la había formado de esa manera. Tal parece que no había. No la había formado de esa manera. Y es que aún a la edad, óigame, a la edad de Isaac, con 40 años, Abraham pudo lograrlo. Tardíamente, pero lo instruyó antes, lo ayudó antes de que él se viera la necesidad de elegir. En el caso de Esaú era un buen muchacho, nunca se habla mal de él con respecto a sus padres. Y él quería también obedecer a sus padres, agradar a sus padres, pero recibió la instrucción muy tardíamente. Y eso lo hizo no elegir correctamente. Entonces, como siempre repito lo que dijo ese escritor Jairo Carvajal, que él dice que las decisiones de los padres con los hijos va a depender el éxito o el fracaso de ellos en la vida. Y es bueno que nosotros, los padres creyentes, tengamos, y también madres obviamente, pero tengamos esa idea de que en el libro de Proverbios habla mucho de instruirlo tempranamente, habla de corregirlo tempranamente, habla de tanto de tempranamente, de a tiempo, en la niñez, en esos momentos en que él no va a decidir nada. Si tú le dices a un niño de 8 años, 10 años, nunca te cases con una impía o un impío, una persona que no tiene a Cristo, cásate con un creyente. Quizás el niño puede decirle, papi, pero yo no voy a casar. No, yo sé, pero yo quiero que te quede en tu mente. ¿Tú crees que se le va a olvidar? No se le olvida. Porque yo lo he comprobado con los hijos míos cuando le he preguntado sobre algo, me doy cuenta de que lo que yo le enseñé a la niñez temprana, eso queda en su corazón. Y como dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar. Entonces, un padre irresponsable es el que, aparte de elegir por parámetros equivocados, sin tomar en cuenta a Dios, pero también es alguien que no instruye a sus hijos para evitarles que tomen malas decisiones. Hay otro aspecto que siempre me ha llamado la atención en la vida de Lot, y yo sé que debe haber aspectos culturales involucrados, pero José, por aspectos culturales que haya, para mí es inaceptable. O sea, yo nunca lo he entendido, por decirlo de alguna manera. Y es cuando los ángeles se aparecen para destruir Sodoma y Gomorra y Lot los recibe en su casa. Y la multitud rodea y quiere que Lot saque a los ángeles para tener relaciones con ellos. Y Lot ahí está intercediendo con las personas. Y en el capítulo 19, versículo 8, dice, versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Y dijo, hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. Y esta es la parte de verdad que para mí ha sido siempre incomprensible. He aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permitidme sacarlas a vosotros y haced con ellas como mejor os parezca. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Entonces, vuelvo y repito, puede haber razones culturales donde le daban mucho valor, pero no importa las razones culturales, cómo tú vas a poner la vida de tus hijas por encima de la vida de huéspedes. De verdad, para mí eso es como, yo no encuentro forma de explicar y no importa, esa circunstancia que ahí se relata. Y no importa, como tú bien dices, los aspectos culturales. La verdad es que yo creo que desde que existe la familia, Dios creó a los padres con la sensación de proteger a sus hijos, de protegerlos. Y para mí, Marcos, una de las razones quizás por la que él hizo eso es porque cuando tú vives en un ambiente tan pecaminoso
y no te apartas de ese ambiente, eso va a permear tu vida. La va a permear de una manera u otra, la va a permear. La va a afectar. Dice segunda de Pedro que él afligía su alma. Marcos, si tú tienes la aflicción de un dolor de muela, que es terrible, o un dolor de cabeza, un simple dolor de cabeza, tú vas a buscar rápidamente soluciones. La forma de resolverlo. ¿Cómo tú te vas a pasar años de tu vida viendo los hechos inicuos con dos cosas? Sin tú salir de ahí para que tu alma no esté afligida por algo pecaminoso que es evitable. Y en segundo lugar, ¿por qué tú no sales de ahí sabiendo de que ese tipo de conducta, si te aflige a ti, a los hijos no la va a afligir, a los hijos va a influir? Uh-huh. Es el contrario a eso. Sí, sí. Sí. Entonces, y al final, eso fue lo que sucedió. Sí, ¿qué es lo que ocurre? Una sociedad perversa. Exacto. Una sociedad perversa hace que los hijos tomen decisiones perversas. Tú cría a tus hijos en un ambiente perverso, de una manera complaciente, porque cuando los ángeles llegaron, no encontraron a Job orando, lo encontraron a la puerta de la ciudad. Él estaba allí sentado, negociando y apoyando las cosas que se hacían. Yo no diría las malas, pero de una manera u otra. Pero era una persona importante en la ciudad, porque en las puertas era que se sentaban a trazar leyes, a hacer negocios, a hacer transacciones. Y ahí estaban las personas honorables para certificar de que fue delante. Como no había nada escrito en las ventas, no fue una promesa que se hizo frente a las autoridades competentes, como diríamos nosotros hoy en día. De manera que estamos hablando de que tú tienes que saber cómo el mundo va a influir en tus hijos. Y si tú lo puedes evitar, como Dios nos manda, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Hay mucha gente que está dejando ciudades en Estados Unidos, que yo he conocido. Yo recuerdo en el colegio de la iglesia, en el colegio de la iglesia, que hasta cierta edad nosotros recibimos niños de padres de la comunidad para ayudarles, y ya después no los recibimos. Pero yo he tenido padres que han dicho, y el acta de nacimiento de su hijo, él nació en Estados Unidos, sí, está bien. ¿Y por qué están aquí? No, yo dije que yo no voy a criar a mis hijos allá. No lo voy a criar allá. Vienen para acá. Ese es el punto. O se lo dejan a la abuela. O se mudan para acá para hacer un negocito. O tú no quieres venir para acá. Los he conocido que salen de esas ciudades y se van a una ciudad que van a ganar menos, pero van a vivir mejor. O padres, una familia de nuestra iglesia emigró a Canadá. Y cuando emigró a Canadá, que yo sé que fue la voluntad de Dios, por la manera en que Dios obró para que se fueran, y los visité recientemente, y por la manera en que Dios ha obrado mientras ellos están ahí. Se encontraron con una mujer no creyente que le dijo, mira, te voy a recomendar que te mudes en este vecindario, porque si te mudas en este vecindario, tú vas a pagar mucho más de casa, pero tus hijos le van a asignar una mejor escuela. Y ella, como voz de Dios, porque Dios te puede hablar a través de quien sea, le obedeció, pagando quizás el doble para unos emigrantes que se le dificultaba conseguir trabajo, aunque lo consiguieron, y todavía viven en ese lugar. Sus hijos van a una buena escuela, pero también encontraron una buena iglesia. Entonces, ¿cómo es que nosotros, padres, vamos a tomar decisiones sin consultar a Dios solamente por los aspectos materiales? No, en ninguna manera. Tenemos que hacerlo siempre pensando en el bienestar de nuestros hijos. No solamente el bienestar material de nuestros hijos, sino el bienestar moral, el bienestar espiritual. Sobre todo el espiritual. El espiritual, obviamente, número uno. El bienestar eclesial, que sería el segundo. El tercero sería el moral. El tercero sería el social, porque la sociedad influye. Entonces, viven en un pueblito, viven lejos de una ciudad importante,
Viven en un pueblito que no tiene Pero nada es que mucho ver. mejor porque la influencia perniciosa es menos. Marcos, tú no vas ahí y tú no tienes nada que ver ahí. Pero sus hijos están salvaguardados. Se han encontrado personas que le ayudan. Tiene un niño especial con problemas de autismo. Lo han ayudado bastante. Lo han ayudado a ellos a conseguir buenos trabajos, a los padres. En la iglesia que encontraron, fueron y le amueblaron la casa. Le llevaron todo. Lo han recibido bien. Dios en su gracia, cuando todo se hace y se elige bajo la voluntad de Dios, eso es una señal que te va a ayudar a ser padres responsables y no padres irresponsables como lo fue Lot. Y aunque no habla mucho de su esposa, pero se ve que también fue una mujer irresponsable, al punto tal de que ella valoró más. Su corazón estaba amarrado a la Sí, ciudad. no. El tiempo se nos ha ido, pero no quería dejar de decir esto. Yo acabo de regresar de una ciudad de los Estados Unidos que es conocida como el Estado Natural. Y no necesariamente creyentes, sino ciudadanos de diferentes lugares del país están yendo a vivir allá porque es mucho más familiar, la influencia es menos que en las ciudades, es menos peligrosa. Pero al mismo tiempo escuché cómo una familia acababa de sacar a sus hijos del colegio y decidió darle homeschooling, porque la influencia que estaba recibiendo en el colegio era terrible. Y José, tú y yo conocemos casos que se han ido a los Estados Unidos o a otro país desarrollado y les ha ido económicamente como ellos querían, pero a veces a un precio muy alto, porque los hijos han recibido una influencia tan fuerte que andan como si hubiesen sido criados en hogares no cristianos. Así que nuestra responsabilidad incluye muchos aspectos. Que el Señor nos libre de ser irresponsables como lo fue Lot. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.